Estos días estamos visitando en Sevilla el Congreso y la Feria Revil Rehabilita. Es la primera edición que se celebra y por fin el sector de la rehabilitación tiene un foro en el que, a través de charlas, de mesas redondas y sobre todo también de expositores, pues podemos ver un poquito hacia dónde va todo este sector, que es muy complejo y desde luego, después de haber venido aquí, cada vez estamos viendo que primero es una oportunidad de empresa y de negocio y segundo que esto tiene mucha miga en los próximos 25 años. Aquí en rehabilitaconexito.com, hoy Revil Rehabilita. Y entre esas mesas redondas y esos encuentros nos hemos encontrado con Margarita Tomás, que es la directora de desarrollo de negocio de GNE Finance. Margarita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Cómo ha ido la jornada? La jornada ha sido intensa, pero interesante, así que, aquí estamos. Bueno, cuéntanos, ¿qué es GNE Finance? ¿Qué es GNE Finance? Buena pregunta. Pues mira, GNE Finance, al final su misión es la descarbonización de las ciudades y de su parque edificado, y lo hacemos desde varios puntos de vista, ¿no? Uno serían los proyectos europeos, ahí en colaboraciones público-privadas con gobiernos, pues lo que hacemos es impulsar servicios de rehabilitación, siempre a través de modelos de negocio de las ventanillas únicas, de las One Stop Shop, que después también los podemos hablar cuando hablemos de la PVD. Y también estamos en otros proyectos europeos, pues participando en lo que son servicios a las ciudades, ¿no? O sea, las ciudades ahora tienen un reto, tienen una transición energética, una serie de proyectos a acometer y muchos de ellos tienen que ser financiados por el sector privado. Entonces, pues el reto está en cómo convierten estos proyectos en proyectos atractivos para el sector privado. Entonces, estamos también en proyectos europeos donde les acompañamos en todo este recorrido de los proyectos para que se conviertan en bankable projects. Para que la gente entienda un ejemplo, por ejemplo, hablábamos ahora de cómo los bancos han tardado un poquito en entrar en esta historia, ¿no? En la rehabilitación, cuando entiendo, pues que si tenemos que rehabilitar tantos edificios en tan poco tiempo, pues es un momento para que ellos ganen dinero, ¿no? Es un momento para que ellos ganen dinero. Efectivamente, yo creo, en nuestra opinión, que en el sector residencial sí que han desarrollado productos específicos y muy competitivos para que esas comunidades de propietarios puedan acometer estas rehabilitaciones, pero sí que es verdad que si hablamos un poco desde la transición energética, ahí hay otro tipo de proyectos, ¿no? Hay proyectos que ya se refieren más a todo lo que es la infraestructura de las ciudades, residuos, aguas, los cargadores para vehículos eléctricos, todo este tipo de proyectos, las comunidades energéticas locales, todo este tipo de proyectos necesitan de financiación privada, porque en un principio se espera y se estima que solo el 20% va a ser dinero público. ¿Por qué la rehabilitación suele ser tan complicada? Porque hay muchos agentes metidos en ese círculo, ¿no? Y ahí es donde surge un poco la idea de la ventanilla única, ¿no? La idea del agente rehabilitador. Llámalo como quieras, ¿no? Sí, yo te diría que las actividades de la rehabilitación energética ya se venían haciendo, pero de forma separada. Lo que pasa que, claro, a partir de ahora el reto ha sido hacerlo en una escala más masiva, ¿no? Y a partir de ahí se ha visto conveniente, y esto es lo que hacía el Real Decreto, el 853, lanzar la figura del agente rehabilitador. Una figura que su vocación era agrupar a todos esos actores que van a intervenir en el proceso de rehabilitación, coordinarlos y hacer que ese trayecto, ese recorrido de rehabilitación de cara a las comunidades de propietarios sea sin problemas, sea friendly y sea sin los problemas normales, ¿no? que lleva este tipo de rehabilitaciones. Entonces, es una figura que yo la considero que es muy adecuada para el momento, para el sector, y que creo que sí que tiene futuro. Lo que pasa que, a día de hoy todo esto está arrancando, es incipiente. ¿Y qué beneficios aporta a la rehabilitación el agente rehabilitador? ¿Qué beneficios? Pues yo creo que los aporta a todos, en el sentido de que estamos hablando de una comunidad de propietarios que seguramente su conocimiento acerca de la rehabilitación energética es poca. Seguramente la confianza que tienen en hacer una intervención en su edificio, en los espacios comunes, si han hecho alguna, no habrá sido una buena experiencia. Y cuando tienen que afrontar este proceso, pues porque ha venido un dinero de Europa que es atractivo, no saben cómo afrontarlo. Y seguramente, ha quedado claro.
Exacto. Eso se ha visto, además, de manera práctica con los fondos Next, ¿no? Y claro, ¿alguien está a las 7 de la tarde en su casa esperando a que pensando en rehabilitar su edificio? Pues no. Tiene que haber alguien que acompañe a esa comunidad, que los ponga todos de acuerdo y que les explique a cada uno con su lenguaje qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer de forma coordinada. Porque además yo creo que nosotros los propietarios lo que hacemos es, le damos la responsabilidad al administrador de fincas, que generalmente no están preparados para llevar toda esta documentación de la rehabilitación. Yo también me pongo en el lado del administrador, ¿no? Sí, efectivamente, el administrador de fincas a día de hoy es un perfil gestor. Entonces, en una rehabilitación energética, el perfil gestor se necesita. Y en este caso es una pieza indispensable porque es el que conecta, ¿no?, la comunidad de propietarios con esta figura de agente rehabilitador que de golpe aterriza en esa comunidad, y seguramente el administrador de fincas ahí ya lleva mucho tiempo. Pues sí que es verdad que en su día a día no está empezar a coordinar arquitectos, entidades financieras, unas ayudas que tienen su complicación y sobre todo toda la parte de ejecución de obras. Entonces, bueno, es muy normal que surja esta figura de agente rehabilitador, que es una figura que viene a atender esta especialización. De hecho, por eso ese taller, ¿no? Para poner la figura o cada figura en el tablero, ¿no? Los pone en el tablero, entienda, ¿no? Sí. ¿Lo habéis puesto, quiero decir? Exacto. Yo me lo imagino como que de cara a la comunidad de propietarios es el interlocutor único, pero luego, ¿no?, en su back office va a tener que hablar y coordinar a cada una de las partes, ¿no? Habéis hablado además de casos exitosos en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, el proyecto UPeers. El proyecto Cuéntanos UPeers, qué es. El proyecto UPeers, que justamente mañana pues hacemos un taller. Más que un proyecto, es una plataforma, ¿no? O sea, en la Unión Europea a día de hoy creo que hay unos 80 o 90 proyectos alrededor de ventanillas únicas a nivel europeo, es decir, que hay 80 o 90 proyectos que han estado trabajando esta prestación de servicio de rehabilitación energética a través de este modelo, y la plataforma UPeers lo que viene es a intentar agruparnos a todos y que podamos compartir experiencias, este know-how, las mejores prácticas que hayamos tenido, y así poner un conocimiento en común. Lógicamente, como plataforma puede adherirse cualquier empresa, cualquier agente rehabilitador, cualquier profesional independiente que forme parte de la rehabilitación energética. Es decir, que no tiene que ser un agente rehabilitador, sino que forme parte de ese tablero del que hablábamos, ¿no? Cualquier empresa del sector. Exacto. Sentido, una entidad financiera puede adjuntarse a la plataforma, arquitectos, cualquier persona del sector. De hecho, habéis lanzado recientemente una encuesta. Se ha lanzado una encuesta, lógicamente, porque también, bueno, pues para recoger intereses y también qué tipo, ¿no?, qué tipo de actores tenemos. Necesitamos tener un mapa, saber y tener claro qué figuras son las que a día de hoy están acometiendo las rehabilitaciones energéticas, ¿vale? Porque tenemos que pensar que la figura de agente rehabilitador lo lanza el Real Decreto, el 853, el mismo Real Decreto que despliega las ayudas para los edificios y para las viviendas, pero lógicamente como primera figura que lanza, pues ahí no hay ni unas responsabilidades ni unos derechos definidos. Por lo tanto, es el mercado el que va conformando esta figura, y por lo tanto, pues pasados y transcurridos estos 2-3 años, necesitamos saber quién está tomando esta figura y cómo está desarrollando este servicio y este producto, ¿no? Entiendo que es muy pronto para tener datos. ¿Es pronto? ¿Sensaciones? Sensaciones es que seguramente creo que hay muchas empresas constructoras que son las que seguramente han tomado este relevo como agente rehabilitador. También hay entidades financieras que se lo han tomado muy en serio y se han puesto en el papel, y por lo tanto son agentes rehabilitadores. Y bueno, y luego también están los arquitectos y todos los técnicos, los profesionales que están ahí. Oye, ¿crees que la sociedad está preparada para o ha recibido bien el mensaje, que conoce la figura del rehabilitador, las ventanillas únicas, un poco en general la rehabilitación en sí, ¿no? Porque a mí me da la sensación de que todo se reduce a una reunión de propietarios en las que hay que hacer la fachada sí o sí, o porque has tenido en tu edificio un problema y el ayuntamiento en este sentido te obliga, o porque, bueno, pues hay un vecino que lo impulsa y convence a la mayoría. Pero hasta ahí, claro. Luego a partir de ahí veamos 3 presupuestos y elijamos. Sí. Y ya está. Está costando. Yo creo que la raíz del problema, en una de ellas, ¿vale?, porque generalmente no solo puede haber una ni solo hay una, es esta
esta falta de percepción de valor, ¿no?, de la rehabilitación energética. ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos de rehabilitación energética, a día de hoy hablamos de unos beneficios por una parte cualitativos y otros cuantitativos. Claro, si no hay cultura de rehabilitación, porque hasta día de hoy nadie nos ha hablado de ello y casi que ha llegado el dinero antes que la propia necesidad, ¿cómo podemos hablar de valor? Si encima los beneficios, algunos de ellos de los que hablamos, son cualitativos, como es la mejora del confort, el aumento de salud y demás, cuesta tangibilizar esto. Sí que es verdad que hay otra serie de indicadores que son más cuantitativos, como puede ser el ahorro en facturas, aunque lógicamente siempre hay hogares que al no encender la calefacción pues seguramente este ahorro no lo tendrían. También se habla de la posible revalorización del activo, pero también es un indicador que está costando arrancar a nivel de tasación. Entonces, sí que es verdad que hay una serie de indicadores cuantitativos, pero claro, esto no son como las energías renovables, ¿no?, que ya tenemos todos muy claros y hablamos todos de retornos de inversión con una facilidad que la rehabilitación energética a día de hoy no lo puede hacer. Si no tangibilizamos las cosas y no le podemos poner valor económico, lógicamente, si no le ponemos valor económico, el mercado está costando arrancar. ¿Por qué alguien tiene que pagar a un agente rehabilitador cuando de forma tradicional, ¿no?, lo hace de forma separada y ya está, ¿no? Entonces ahí esta falta de percepción de valor, seguramente por falta de comunicación, por lo que decía antes, ¿no?, seguramente ha llegado el dinero antes que la necesidad, entonces se ha tenido que correr. Bueno, date cuenta también que es un coste muy alto, ¿no? Hay mucha gente que al final dice, bueno, es que ¿cuánto cuesta esto? Es que ¿cómo lo pagamos? La pregunta es ¿cómo lo pagamos? Son costes elevados y, como decía antes, ¿no?, acompañados de retornos un poco a veces que cuestan cuantificarlos. Entonces, yo creo que hay como un dilema de valor, ¿no?, de percepción de valor y de valor de las personas acerca de la rehabilitación energética. Entonces está este duelo de valores. Lo estamos viendo un poco con el coche eléctrico, ¿no? El coche eléctrico, más descarbonización, un mundo más sostenible, sí, claro, pero me cuesta un pico comprarme un coche eléctrico y luego cómo me muevo de aquí a Madrid, si tengo que hacer un parón de 1 hora. O sea, al final vemos un poco el futuro. Claro, no es lo mismo una rehabilitación, porque tu vivienda sí que se revaloriza y sí que hay un ahorro energético, lógicamente, y sobre todo lo que tú hablabas, un confort importante, porque tú sí que vas a notar enseguida ese aislamiento del exterior que en invierno, bueno, pues se traduce en una necesidad inferior en calefacción, ¿no? Sí, efectivamente hay indicadores muy claros, pero también es verdad que se requiere de cierta sensibilización, ¿no? Y ahí es cuando seguramente la administración pública puede jugar un papel muy importante, ¿no?, en toda esta comunicación, esta generación de confianza. ¿Por qué? Pues porque al final, si informamos, generamos conocimiento, estos ciudadanos pueden tomar decisiones con conocimiento, es decir, van a saber exigir a sus agentes rehabilitadores o cualquier empresa que le ofrezca una rehabilitación energética, van a saber preguntar para comparar y tomar una decisión. Entonces, toda esta rueda se ha empezado, pues sí que es verdad que no está cogiendo quizá la velocidad del crucero que todos esperábamos o deseamos, ¿no? Luego todos lo querrán a toda velocidad y entonces cuando llegan los embudos, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo veis Revil Rehabilita, perdón? ¿Es un buen foro para precisamente exponer toda esta problemática o...? Yo veo muy buena idea que se haya creado, ¿no?, del propio Revil una feria específica para el sector, porque creo que está teniendo una casuística como muy propia, ¿no? Y creo que el momento ahora es crucial. Falta 1 año y medio para que los fondos, ¿no?, para que se termine este plazo de fondos, pero sí que es verdad que si contamos que a junio de 2026 esas obras ya tienen que haber estado realizadas, significa que el despliegue de fondos, la asignación de fondos, se tiene que estar dando casi ya. Entonces, bueno, en algunas comunidades ha pasado, ya se han agotado estos fondos, en otros no, ¿no? Entonces, es un buen momento para que en un sector se pueda hablar desde la realidad, desde una feria, se pueda hablar de la realidad de qué ha pasado, qué está pasando, qué podemos hacer a futuro, ¿no? ¿Qué retos tenemos? ¿Y cómo ves ese reto a futuro? Bueno, primero, ¿cómo ves el presente? Porque... Claro, para mí el reto, hay como 2 retos, ¿no? Yo lo dividiría en 2 retos. Para mí, uno es cómo estos agentes rehabilitadores pueden seguir con sus modelos de negocio cuando no hay ayudas. Esto es un reto. Eso es el retazo.
es un retazo. Porque esa sensación de la sociedad de que yo rehabilito, pero siempre porque me dan ayudas, ¿no? El porque me dan ayudas, claro, al final la ayuda... Claro, la ayuda ya sabemos todo que no podemos estar así toda la vida, tampoco, porque si al final el dinero está aquí no estará en otra parte que luego vamos a reclamar. Bueno, el ejemplo hemos tenido, por ejemplo, en el País Vasco con los fondos Next, se han agotado, de repente, de buenas a primeras se cierra el grifo, ha habido un follón importante, se hablaba de que a ver si en otras comunidades pues que no tenían éxito esos fondos disponibles los tuvieran otras comunidades en las que ya va acelerado, bueno, un follón, vamos. Sí. Pero claro, eso ha habido comunidades en las que intentaban optar a ello y no lo han conseguido. Aún así parece que no se ha frenado mucho la rehabilitación, ¿no? No se está frenando, pero sí que aún así la sostenibilidad de las figuras que se han creado, que seguramente están un poco con unas estructuras mínimas, cuesta percibir cómo podemos continuar. Sí que hay cosas encima de la mesa, como son los CAEs, que al final es una monetización de un ahorro de CO2, sí que seguirán habiendo los beneficios, las bonificaciones fiscales, pero hacen falta más cosas, ¿no? Y a esto voy al segundo reto para mí, que es cómo conseguimos activar esta demanda. Seguramente no hemos puesto al ciudadano en el centro, en el sentido de que no, nos ha faltado algo, ¿por qué no está llegando este mensaje? Realmente, antes lo comentabas, es un tema de costes, es un tema de que no se está explicando bien, se confunde a veces la rehabilitación energética con las energías renovables, y esto sí que es verdad que bueno, lleva luego a procesos erróneos. Por lo tanto, no, yo te diría que juntamente con el primer reto, el segundo está cómo conseguimos que la gente, este engagement que se llama en inglés, ¿no? Para que la gente pues vea que esto es necesario, que aporta un bien y que realmente se puede realizar. Yo creo que a los objetivos 2030 no llegamos, 25 años para llegar a los del 2050, ¿crees que se podrá? A día de hoy está difícil. ¿O es una utopía? Bueno, una utopía siempre es un reto, así que no me parece mal que sea una utopía. Pero sí que es verdad que hay que seguir trabajando hacia ella, ¿no? Es decir, no me parece mal que haya ahí en el fondo una utopía, porque bueno, no deja de ser un camino hacia arriba, pero sí que es verdad que tenemos que pisar suelo, ¿no? Y trabajar día a día desde donde estamos, desde el propio mercado, qué le pasa, qué está pasando, ser muy sensibles a lo que nos dicen los ciudadanos, a esas comunidades de propietarios, que seguramente es un cliente difícil y hasta ahora solo en manos de los administradores de fincas. Entonces hay que estar un poco atento en cómo el mercado nos está diciendo cómo nos tenemos que ir conformando, ¿no? Y qué es lo que está valorando, qué es lo que no está valorando, y con estas percepciones de valor si realmente hay sostenibilidad económica o no, que yo creo que sí, pero tenemos que estar más atentos. ¿Crees que además deberíamos, los agentes que están implicados, deberían de tener más comunicación? Yo estoy viendo casos de ventanillas que lo abría un sector, arquitectos, administradores abrían otra. No sé, es que al final dices, ¿dónde voy? ¿Al arquitecto? ¿Al administrador? Es que al final yo creo que, no sé, ¿qué dirías a esa gente que está pensando en, pues igual tengo que rehabilitar mi vivienda? Es una buena pregunta, pero creo que es bueno que en un inicio, ¿no?, todo el mundo, desde su posición como actor del sector, quisiese adoptar esta figura. A mí me parece interesante que de golpe los administradores de fincas quieran entrar en este juego, porque es una pieza clave. Me parece muy interesante que una entidad financiera empiece a pensar cómo puede ser su producto a estas comunidades de propietarios. Me parece muy interesante que los arquitectos también vean que especializándose también van a sacar esos proyectos. Me parece muy interesante que las constructoras también lo viesen como un sector a explorar, ¿no? Sobre todo cuando lo vienen de obra nueva, que seguramente va a tener que ir bajando este volumen. Ahora bien, ahora es el momento, lo que decíamos antes, sentémonos, hablemos, veamos qué nos ha pasado a todos, y a partir de ahí yo creo que la necesidad de alianzas es clara, ¿no? Porque cada uno ha pasado por su periplo y es cuestión de que lo hablemos y que digas, oye, a mí me falta esto, me ha faltado lo otro, esto me lo puedes aportar tú, y de esta forma ir conformando estas nuevas figuras, pero ya con un histórico. O sea, no volvamos a empezar porque no vale la pena, ¿no? Pues Margarita Tomás, gracias por iluminarnos un poquito en este difícil camino de la rehabilitación, porque daos cuenta que es todo un proyecto en el que hay que empezar primero entendiéndolo,
luego consiguiendo unir todos los elementos y al final pagarla, que también es importante, ¿no? Exacto. Pero yo creo que de aquí a poco y con foros como este de Revil Rehabilita, creo que la cosa se irá empezando a entender mejor, ¿no? Pues nada, muchas gracias a vosotros, encantada, aquí estoy. Gracias. Venga, hasta luego. Chao.